Este proyecto de especialistas del deporte salió a raíz de la pandemia y esta idea de tener sesiones más personales me la dieron ustedes, los aficionados, con las invitaciones que recibí y le platicaba a Alejandro que recibí cerca de 100, o sea, muchas veces de grupos organizados, muchas veces de Pedro y Paco que tenían su podcast desde la casa, ¿no? O sea, y la, la realidad de las cosas es de que nosotros, parte del nombre de especialistas no es solo por los comentaristas que estamos ahí, que tenemos mucha gente de renombre, sino porque consideramos a los aficionados especialistas. Ustedes seguramente conocen más del equipo de Pittsburgh de lo que yo conozco. Yo lo sigo, lo analizo desde un punto de vista técnico, pero ustedes lo analizan desde un punto de vista apasionado. Ustedes saben exactamente, se conocen a los 53 jugadores del plantel, yo me conozco a los 22 titulares y a los reservas principales. Entonces ustedes los aficionados son en realidad especialistas y nosotros los comentaristas tenemos que hacer una tremenda tarea porque si se nos va cualquier detalle, nos agarran en curva y ahí vienen los reclamos en Twitter y en Facebook. Bueno, yo no tengo Facebook, pero tengo Twitter y llegan los reclamos duros. Así que ese fue el motivo del nombre también, porque ustedes son especialistas. Entonces, pues sin más, aquí estoy disponible para platicar con ustedes. Adelante, si quieren... Alejandro, pues como presidente, fundador, socio, chamán, gurú y demás especialidades del toallero. Adelante. Gracias, Esteban. Gracias, Raúl. Pues mira, la verdad es que nos halaga que nos digan los especialistas. Creo que dentro de los grupos de los Steelers y dentro del grupo del toallero, pues sí hay mucha gente con mucho conocimiento. A mí me sorprende que continuamente, pues, terminando el juego, empiecen las discusiones, empiecen las diferencias, empiecen los comentarios de la reseña. Esteban no me dejará mentir, hay mucha gente muy apasionada dentro del grupo y es algo que es, no sé qué opinan ustedes, pero es bonito y a la vez hasta a veces da miedo, ¿no? Porque hablar con una persona que tiene tanto conocimiento de la organización a veces impone un poco, ¿no? Entonces, el tener este tipo de pláticas con gente como tú, Raúl, que eres un histórico del fútbol americano en México. Gracias. No, gracias a ti, sinceramente, pues es muy bueno, ¿no? La retroalimentación que tenemos nosotros como fans, el podernos acercar hacia ti y el platicar sobre, pues, nuestra pasión de nuestro equipo, y todo eso, pues la verdad lo agradecemos mucho, ¿no? Y pues apreciamos que nos abran estos espacios para poder compartir, debatir y en su momento, contar anécdotas de todo lo que hayas vivido allá en la NFL, ¿no? Pues sí, ya te platiqué ahorita antes de entrar al aire una que no les agradó, me preguntaron cuál era mi estadio favorito como jugador y como comentarista y como jugador era Washington, el RFK, el Robert F. Kennedy, pero como comentarista era el de Baltimore porque nos ponían en la yarda 40 en lugar de ponernos, y nos ponían no solo arriba, no, nos ponían junto a la cabina principal de transmisión. La cabina principal de transmisión abarca de la yarda, o sea, de las yardas, pues son unas cabinotas tremendas, ¿no? Entonces, pues en el estadio en Heinz fuimos, pero sí nos pusieron un poquito lejos de la acción. Donde están las fotos, estamos por ahí alguien tiene un micrófono prendido, si nos ayudan a apagarlos. Fíjate que ahorita Esteban se me adelantó. Yo te iba a hacer la pregunta, pero contraria. ¿Cuál es el estadio en el que menos te gustaba jugar? En el que menos me gustaba jugar, en realidad no había ninguno, o sea, de los que yo frecuentaba, me acostumbraba, no había uno que dijera, ay, no me gusta porque el de Filadelfia estaba horrible. El estadio, el antiguo estadio de Filadelfia, porque era de esos multiusos como era Three Rivers Stadium, que tenía los diamantes de béisbol en estadios artificiales solamente tienen cubierta, tienen arcilla
en las bases y en el home plate y en el montículo de picheo. Y esas las quitan y las ponen, son como unas plataformas que ponen y que luego las tienen que afianzar, pero quedan flojas. Por eso la cantidad de rodillas tronadas y de tobillos dislocados y todo eso. Y a mí me tocaba en el estadio de Filadelfia patear de ahí exactamente en las costuras de la segunda base. Entonces, pero me gustaba el estadio también porque, pues por la intensidad de los aficionados, ahí sí te aventaban cosas, o sea, te aventaban baterías, era algo muy común que salían volando. Una vez me pasó una botella de whisky, de Jack Daniels, la vi, o sea, no me lo platicaron, una de Jack Daniels, pero, pero era un estadio feo, o sea, la superficie era fea, o sea, pasto artificial, el AstroTurf que se llamaba, era una alfombra delgadita sobre cemento. Entonces, pues eso fue. Y bueno, ahorita está nuestro moderador. Le pedimos a la gente si tienen preguntas que las vayan subiendo en caso de que nos atoremos aquí en la plática para que no se quede nada, ningún tema sin tocar, pero sí, si tienen algo que quieran tocar, pues les damos el acceso, el micrófono, pero si alguien por alguna razón no puede, por lo menos nos deja su pregunta o su comentario, también se valen comentarios. Yo te quería preguntar, porque ahorita estabas hablando pues, del Estadio de los Veteranos, que además tenía su propia estación de policía, porque sí, son muy asquerosos los fanáticos de Filadelfia, cuando menos muy marranescos, bueno, pero también está, decías, el Three River Stadium y demás estadios. Es decir, tienes involucrado en el fútbol americano y la NFL muchísimos años. De aquellos años a hoy, ¿la importancia que ha tomado México es real para la NFL, particularmente los Steelers? ¿O de repente creemos que sí nos quieren, pero es actual con el dedo? No, es real. La afición de México es súper importante para la NFL. Es el segundo mercado más grande en afición, y eso incluye a Canadá, a China, al Reino Unido y a Alemania juntos, no por separados, juntos. O sea, la cantidad de aficionados en México, la NFL en México la tenía calculada hace 2 años, que fue la última vez que platiqué con ellos, en 23 millones de aficionados. 23 millones de aficionados. Los que se pelean el puntaje de quién tiene más, el mayor porcentaje son ustedes y los de Dallas, como ya se habrán de imaginar. Y la razón es porque el fútbol americano se empezó a difundir ya en serio en los 70s, y los equipos que eran los más importantes en los 70s durante varios años fueron los Acereros y los Vaqueros. Tuvieron un par de Super Bowls que fueron históricos, inolvidables, y por eso se generó esa afición. Y otro detalle, porque es importante la afición de México, es por ingresos. Es de donde reciben más ingresos después de los Estados Unidos. Entonces, así que, mira, yo tenía un proyecto, hay un grupo grande de personas en Sudamérica que querían abrir, principalmente en Colombia, una oficina de la NFL, y me contactaron, y pues a mí me pareció excelente la idea, porque así como les platiqué que hice muchas entrevistas, hice varias con grupos de Argentina, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de muchos lados donde no te imaginas que son aficionados al fútbol americano, y hice entrevistas y querían tener una NFL en México para empezar. Y pues la NFL me dijo, ahorita en este momento todo va a depender, toda Latinoamérica va a depender de México, y nuestro enfoque es seguir sirviendo de la mejor manera posible al mercado de México. Entonces, pues bueno, así en eso quedó. Pues le damos pie a algunas de las preguntas, ¿quieren? Es lo que te iba a comentar, si quieres, me parece que Fernanda por ahí tenía una pregunta, no sé si quieras abrir tu micrófono, Fer. Ay, Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. No, nada más tenía la duda de cuál era algún ritual que tuviera antes o después de cada partido. Después de cada partido,
un asado con cerveza y en el estacionamiento, eso está muy fácil, pero antes, pues Y dependía, 4 aspirinas, Raúl. perdón. Y 4 aspirinas, o Tylenol, o Excedrin, o... Oye, no, fíjate que llegaba a bajar hasta 4 kilos en cada partido. O sea, Wow. yo estaba bien delgado en ese entonces, ¿no? Eh, pero antes dependía si el juego era de local o era de visitante. De local, pues te quedas en el hotel del equipo la noche anterior y el juego es a la 1 o a las 4 de la tarde. Si el juego es a la 1, pues desayunas como 4 horas antes y de ahí pues manejaba yo a mi apartamento, me preparaba, esperaba un rato y ya sabía más o menos cuánto me tardaba en llegar al estadio, quería llegar 2 horas antes y cuando llegas 2 horas antes, pues pones todo o sea, arreglas toda tu indumentaria, haces ejercicios de calistenia, de calentamiento y sales al estadio con el centro y con el holder 1 hora antes y lo haces, no sé, unos 15 minutos antes de que salga el resto del equipo. Entonces, ese era el ritual. Cuando jugabas de visitante, pues estabas atenido a que te tenías que ir en camión. Entonces, si era el partido a la 1, yo me iba en el último camión que estaba disponible. Había 2 camiones, uno que llegaba 3 horas antes y otro que llegaba 2 horas antes. Yo me iba el que llegaba 2 horas antes, excepto el Super Bowl. Ahí no me pude aguantar. Yo ya lo que quería era llegar. Ahí lo que quería era llegar al estadio y una vez que estás en el estadio era lo mismo, arreglar tu equipo, asegurarte que las agujetas no se te van a reventar durante el partido, calentar, revisar si vas a jugar en un juego, en un estadio de pasto natural, si está mojado, si está suelto, si está flojo y poner, en el estadio de los Gigantes pues era artificial, entonces no había problema. Pero cuando jugabas en uno de pasto natural tenías que asegurarte de traer los tachones correctos para que no te fueras a resbalar y igual, ya una vez que salía con el centro y con el holder y empezaba la rutina y el equipo ya tiene su calentamiento muy estructurado y así empezábamos y pues llegabas una vez que te ibas al vestidor, se iban Lawrence Taylor y Harry Carson, siempre salían ellos dos antes que cualquiera. Llegábamos y lo que es, digo, poco antes del juego, estás ya en los últimos detalles, te aseguras de ir al baño, es un detalle importante, que no hay que olvidar. Y luego, pues ya te dan las últimas instrucciones, Parcells te dice qué es lo que quieres. Una de las cosas que nos preguntaba Parcells era que cómo estaba el viento. Si vamos a patear, me decía, ¿qué dirección quieres patear? Con viento a favor, a veces con viento en contra, porque en el campeonato de conferencia de la NFC contra Washington había ráfagas hasta de 60 kilómetros por hora. Y nosotros escogimos patear con viento a favor en lugar de recibir el balón. Estrategias y a mí me tocaba tomar la decisión de la dirección. Parcel me decía, acá o allá. Yo, pues, si quieres viento a favor, en esa dirección. Si queremos ir en viento en contra, porque queremos tener la opción en el segundo tiempo, es del otro lado. Entonces, te digo, esos eran los rituales y bueno, antes de cada patada tienes otro tipo de rituales, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad a otras personas, porque si no me alargo. Nelson, por ahí tenías una pregunta. Justamente Gina tiene que ver un poco Exacto. con el señor que acabas de mencionar, con el Big Tuna. ¿Por qué? Adelante, Gina. Gina. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hola, Al señor Gina. Alegre, un gustazo poder saludarlo por vía internet. Pues sí, Raúl, era por el hecho favor, de que, bueno, Raúl, mucho gusto. Acá desde Guadalajara, bueno, Zapopan en sí. Y pues sí, el hecho de que preguntaba cómo era Bill Parcells, ya estando como entrenador, porque sabíamos que era una persona no muy, así como que tratarlo con pincitas, ¿no? Era una persona así media explosiva.
Mira, era una persona explosiva, pero era una persona también muy afable, así como lo ves. Le gusta a Parcells hasta la fecha. Yo hablé con él hace 3 semanas, le hablé padre. por teléfono. Y, y desde entonces le gustaba sentarse a platicar. Él, pues cuando cumplía con sus compromisos que tenía en su oficina, que estaba en el segundo piso del estadio, se bajaba a tomar un café y se sentaba y se ponía a platicar con el que estuviera ahí ya sentado a un lado. Qué padre. O teníamos, por ejemplo, un vapor, entonces pues teníamos sauna y teníamos vapor. Y a veces pues estás tú en el sauna y entraba Parcells y ching, ¿qué hago? ¿No? Entonces, Perdón. había que, digo, se ponía a platicar y me platicaba, me preguntaba de muchas cosas y la relación era en realidad muy cordial, por eso los jugadores hasta la fecha lo quieren tanto, era muy exigente y era muy duro, muy despiadado, o sea, él no toleraba dos tipos, decía, no me importa que cometas errores si los haces esforzándote al máximo, todos somos humanos. Pero no quiero errores por distracciones, o sea, errores mentales o por falta de preparación. En mi caso, yo me lesioné en 1988 haciendo una tacleada en campo abierto a Gaston Green y me desgarré la ingle derecha y ahí fue el principio del fin de mi carrera. Y para Parcells era muy difícil comprender cómo un pateador se podía lesionar, aunque fue por una tacleada. Entonces, nuestra relación se volvió un poco arisca porque empecé a faltar a partidos. Antes de faltar a partidos, por ejemplo, en ocasiones a veces que tienes una mala racha, me decía, yo sé que vas a salir. Y se ponía a platicar y a él le gustaba que te pelearas con él. Uno de los consejos que me dieron el primer día que llegué, un compañero que se llama Jim Burt, que era muy bromista, era nunca, o sea, si Parcells te grita, tú grítale. No dejes que te intimide. Y yo dice, no, este me está vacilando. Pero el trainer del equipo, Ronnie Barnes, me dijo lo mismo. Entonces dije, yo no creo que el trainer me vaya a dar el mismo, un consejo malo. Entonces sí, era verdad. Y una vez en un juego, en el calor del juego, falló un gol de campo y yo estaba furioso y me empezó a gritar y yo le empecé a gritar a él. Y pues bueno, ahí quedamos, ¿no? No pasó nada, pero el lunes después de eso me dijo, me gustó tu reacción porque después entré y ya metí otros goles de campo y ya me fue bien. Dice, me gustó tu reacción porque no te dejaste intimidar y porque respondiste y porque peleaste. Entonces, pues sí era cierto, ¿verdad? Pero era una persona muy especial y un extraordinario entrenador. Muchas Ahorita gracias, sí. Nelson nos mandó 2 preguntas. Si quieres, arrancamos, Nelson, si estás de acuerdo, con la que tiene Sí, que ver sí, con sí. la carrera de Raúl, porque es buena pregunta. Yo también tengo la duda. Sí, sí, sí. Bueno, ya, Raúl, te han dado las gracias por permitirnos estar compartiendo contigo vía internet. Y la pregunta sería, ¿cuándo fue tu primer juego en la NFL y qué sentiste en esa primera patada? O sea, Mira, mi primer juego lo tengo que incluir la pretemporada, porque gracias a la pretemporada yo estoy en la NFL. Se ha discutido mucho que hay que eliminar la pretemporada y la pretemporada selecciona jugadores y la gente no le interesa, pero yo diría que la mitad de los jugadores, si no es que un porcentaje mayor, se forman en pretemporada porque ya sabes que las primeras, segundas, terceras selecciones ya tienen el puesto asegurado, pero hay muchos jugadores que tienen que demostrar, y hay muchos que llegamos como agentes libres. Estaba quizá Francisco, nuestro moderador, no sé si le tocó estar de productor en ESPN el día que llegó de invitado Rod Woodson. Y él decía, no, que quiten la pretemporada. Le dije, oye, pues tú fuiste la primera selección. Y yo fui agente libre, tú no necesitabas la pretemporada para quedarte en el equipo, yo sí. Entonces en Dallas, yo estuve en Dallas en 1983, antes se reportaban, ¿qué te diré? 100 novatos
como 10 días antes de que se reportaran los veteranos, y de esos novatos pues sobrevivían, ¿qué te diré? 20. Sí, sí, o sea, era una cortadera de jugadores. Y sobreviví, éramos 8 pateadores antes de que llegara Rafael Septién. Sobrevivimos 3. Cuando llegó Rafael éramos 4 y seguimos compitiendo, y de ahí son 2 semanas y media más o menos para el primer partido de temporada regular. Y el entrenador de equipos especiales, Alan Lowry, había estado en la Universidad de Texas y lo conocía yo muy bien. Y me dijo, yo me encargo de que Coach Landry te deje jugar en el primer partido, porque no me quería dejar jugar. Ya para entonces estábamos solamente Septién y yo. En la competencia habían eliminado a los otros 2, y Septién y yo ya estábamos parejos en ese momento. Y Landry a regañadientes aceptó, y en ese partido en el que debutó Dan Marino también en la NFL, fue en Dallas, Miami, entró Septién, metió un gol de campo de 51 yardas, y me dice, te toca el siguiente. Estaba tan nervioso que ya ves cómo los pateadores tienen una red con la cual calientan. Fallé a la red, entonces pateo y se me va un calcetinazo, y estaba la jugada antes de empezar, y tuvieron que parar el partido. Yo, así, trágame tierra, ¿no? Pero ya me dio risa, me calmé, me tocó entrar, fue un gol de campo de 52 yardas, lo metí, y eso me abrió las puertas de la NFL. Entonces, la emoción era unos nervios tremendos, te digo, al grado que di un calcetinazo, fallé, no le pude atinar a la red que estaba enfrente de mí a 2 metros, pero eso sirvió de rompehielos, y ya con eso pude entrar, y me valió. Ya no volví a jugar en pretemporada, y de ahí me hicieron un canje y fui al equipo de Baltimore, de los otros de Baltimore Colts, como les quieran llamar, y nuestro juego fue en Nueva Inglaterra. Y ahí ya me sentía yo parte del equipo, o sea, ya era una cosa muy diferente. El equipo no había ganado un solo partido en años anteriores, y, o sea, en el año anterior habían terminado 0-8-1, y me tocó empatar el partido para mandarlo a tiempo extra, y un gol de campo de 52 yardas. Muy bien. Yo creo que la siguiente pregunta, Nelson, todos la traemos ahí en la palma, ¿no? O sea, adelante, Nelson. Tu micrófono, Nelson. Ya la leí. Ok, sí. La de Matt Canada. Exactamente. Mira, en el video que subí ayer, y nosotros tenemos esta plataforma que formamos yo y otros compañeros, voy a hacer videos de análisis de los equipos, y estaba hablando precisamente de Matt Canada, que ya estuvo en el equipo la temporada pasada como coach de quarterbacks. Yo lo que pienso, mucho va a tener que ver con las limitaciones del equipo, y en el video explico la inexperiencia que tiene la línea ofensiva. O sea, tienes a David De Castro, que es uno de los mejores en su posición en la NFL. Tienes a Okorafor, que ha sido titular, pero principalmente como tackle derecho. Le entró en lugar de Zach Banner a la mitad del partido contra los Gigantes en la temporada pasada. Pero el resto de los jugadores, de los titulares, tienen entre los 10 partidos de titulares en su historia. Lo voy a pronunciar: Hasenauer, Dodson y te digo, y el mismo Banner. Banner tiene 2. Por lo mismo, no creo que vayan a arriesgar la salud de Ben Roethlisberger, que como saben no tiene 0 movilidad. ¿Para qué? No voy a decir poco, tiene 0 movilidad. Tienen un gran corredor como Najee Harris. Yo anticipo que la ofensiva va a ser diferente, a pesar de que tienen ese grupazo de receptores excelente, y el juego de pases cortos siempre va a ser una arma disponible, pero para mí, dada la inexperiencia de la línea ofensiva, y el coach Adrian Clem también es su primera vez al frente de una unidad, pienso que van a enfatizar más el ataque terrestre, más jugadas de finta y pase, y más... hicieron una contratación que mucha gente no habla de ella, Charles Haig. ¿Sí lo ubican?
El año pasado, Charles fue el Sí. tercer ala cerrada con Tampa Bay, tuvo varias jugadas en el Super Bowl. Cuando hacían formaciones con 3 alas cerradas, era el que entraba. Y pienso que lo van a usar, pienso que precisamente para eso lo contrató Pittsburgh, para tener más énfasis en el ataque terrestre. Y pues bueno, tienen al otro Watt de fullback, que prácticamente no lo usaron antes, pero pienso que lo van a usar ahora. Y fíjate, Raúl, no sé si estés de acuerdo y expandiendo un poquito el tema, me parece que tendríamos que tomar este año en Pittsburgh como el auténtico año de transición. Si bien se queda Roethlisberger como quarterback, me parece que todo apunta a que se está preparando Canada, Tomlin y demás a la era sin Roethlisberger. Me preocupa si va a obedecer el señor Roethlisberger a Canada y a lo que le mande en lo que será su último rodeo, como dicen los norteamericanos allá. Yo ahí centraría mi preocupación, además de la línea ofensiva, la capacidad que tenga Roethlisberger de decir, sí voy a hacer lo que tú digas como entrenador o voy a entrar a la línea y voy a acabar haciendo lo que quiero. No sé si estés de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Y pues hasta el momento, desde Bruce Arians, Ben Roethlisberger hacía lo que quería. Ahorita se me escapó el nombre del coordinador que siguió después de Arians, que fue antes entrenador en jefe de Arizona. Todd Haley. Todd Haley, exactamente. Con Todd Haley no funcionaba así y chocaron, y por eso Todd Haley terminó siendo despedido, porque en realidad cuando entró Todd Haley, entró para proteger a Ben Roethlisberger, porque estaba promediando, no sé, 45 capturas por temporada, y además los golpes que le estaban dando. Y la ofensiva se volvió, o sea, a partir de Todd Haley empezaron a lanzar más pases cortos. Fue una ofensiva más, o sea, no tan profunda como era la de Bruce Arians, pero o sea, Todd Haley nunca se ha llevado con nadie, vamos. Si no se llevaba con Kurt Warner, que es la persona más afable del mundo, pues no se iba a llevar menos con Ben Roethlisberger, acostumbrado a hacer lo que quería. Y con Fichtner, pues también hacía lo que quería, ¿no? O sea, él agarraba el balón, y si le mandaba una jugada que no le gustaba, él hacía... él la cambiaba, y pues al principio le funcionaba, pero cuando se le empezó a lesionar gente de la línea, pues ya no era tan fácil, ¿no? A mí me encanta, no sé qué opinas, Alejandro, la pregunta de Claudia Ivonne. Sí, de hecho es la que te iba a comentar. Yo sí tengo expectativas sobre eso. Yo tengo una postura muy a favor de lo que Tomlin han hecho, y es algo que nos gustaría que nos dieras tu opinión. Claudia, no sé si quieres hacer tú la pregunta directa. Pues sí, a mí me gustaría eso. Hola Raúl, muy buenas noches. Hola, Yo Claudia. soy Claudia, un gusto. Pues aquí ahora sí que, como bien dicen aquí, ¿no? Los Alex y Esteban, ¿no? Pues a mí sí me gustaría saber qué opinas tú sobre ese récord de Mike Tomlin. Pues mira, el que no haya tenido una temporada perdedora, que llegó él en el 2008, por ahí, o más o menos, habla mucho. A mí no me gustaba mucho el estilo de Tomlin. Yo era de los que pensaba que, bueno, el Super Bowl que terminó ganando precisamente, llegó en el 7 o en el 8. Bueno, en el 8 fue cuando ganaron, que fue el Super Bowl 43 en el partido contra Arizona. Creo que estuvo un año antes. Es el año 2008 y el Super Bowl 2009, y él llega un año antes, en donde pierden en divisional contra los Jaguares de Jacksonville. Contra los Jaguares. Un partido en Jacksonville. En Jacksonville. Entonces, te digo, no me gustaba cuando se le ocurrió esa tendencia a ir por 2 puntos, y a veces hacer, tener unos desplantes o sea, de cosas como el juego de Baltimore, que le mete el pie creo que era Jacoby Jones, que estaba regresando una patada de kickoff. Después, la manera de que en cuartas oportunidades, que batallaban mucho, no me acababa de convencer
pero lo que yo vi, cómo manejó el equipo después de, digo, cuando estaba, o sea, la situación de Antonio Brown, de Le'Veon Bell y de todo eso, a pesar de tener a un grupo bastante inestable, los pudo llevar a postemporada. Para mí me pareció que fue de sus mejores temporadas. Después, una vez que salieron Antonio Brown y que salieron todos los demás, o sea, Le'Veon Bell y otros, o sea, la consistencia que ha podido lograr, y creo que en los últimos años, sobre todo el año pasado, yo admiré mucho de Tomlin, el que nunca usó como excusa todos los problemas que surgieron por la pandemia, a pesar de que no fueron culpa del equipo. O sea, ellos nunca tuvieron una, o sea, negligencia en los protocolos de la NFL, pero su calendario tuvo que ser modificado porque Tennessee tuvo un brote, porque Baltimore tuvo un brote, y nunca usó como excusa el hecho de que tuvieran que, o sea, que tuvieran que, o sea, estar en una situación desfavorable. Lo puedes criticar en el aspecto de que quizás pudo haber sido más exigente, lo que comentaban ustedes con Ben Roethlisberger, y meterlo más en cintura, más que no hiciera lo que quisiera. Pero en general, creo que me ha gustado más el Tomlin de los últimos 2-3 años que de los años anteriores. ¿Tú dirías que ese récord que tiene hoy de no temporadas perdedoras realmente refleja lo que ha sido el equipo en estos años? Parcells tenía un dicho que you are what your record says you are. Okay. Con eso a los que no hablan inglés, esa era una frase de Parcells, le decía, tú eres lo que tu récord representa. Entonces, los hechos hablan por sí solos. Y muchas de las cosas que aprendí de Parcells era no buscar excusas y siempre respaldar todo con hechos. Y si los hechos dicen que tienes una marca que ha sido ganadora y que nunca has tenido una temporada perdedora, pues eso es lo que eres. Pues sí, pero me parece que sí hay números que pueden sonar fríos, pero que no reflejan todo lo que puede pasar en una temporada para llegar a ese número, desde una derrota que no tuviste que haber aceptado. Déjame te pregunto yo, ¿tú crees que se les han escapado algunos campeonatos por culpa de Tomlin? Y yo creo que yo soy de los detractores más grandes de Tomlin. Tuve una investigación fuerte en la página y en varios grupos de fanáticos de Steelers. ¿Y por qué? Quiero argumentos. Mira, básicamente me parece que ha sido un desperdicio y analizando no solo la etapa de Tomlin, sino también hay que analizar la etapa de los dos coaches anteriores, y aunque el fútbol americano es diferente, los resultados se pide que sean los mismos, es decir, el Super Bowl o el campeonato. El número de partidos jugados y ganados en playoffs es muy importante. Y bien decías que el Tomlin de las últimas épocas parece que es un entrenador más maduro, que gobierna o controla mejor a su equipo. La temporada sin quarterback, en donde tuvo que cambiar entre Rudolph y Hodges, es bien importante. Pero me parece que así como es más maduro en estos últimos años, se le fue diluyendo el talento que le heredó Cowher, a tal grado que tuvo 2 Super Bowls, 43 y 45, con equipos que tenían casi el 50% del roster heredado de Bill Cowher. Entonces, en la reconstrucción que le hacen, la selección de sus coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, el permitir prácticamente que las decisiones en defensa fueran de Dick LeBeau y la nueva, el recambio para la defensa ha venido demasiado tarde con tanta inversión en primeras selecciones globales del draft. El permitirle a Roethlisberger entregarle la ofensiva prácticamente en las manos. A mí me parece que ha pecado de entregar cosas a veces por querer ser el players coach, ser el amigo, como one more of the gang, por así decirlo.
Y creo que Tomlin ha dejado ir siempre con este tremendo y asqueroso récord de perder contra equipos que son 500 o menos, es decir, equipos que debería de haberle ganado y perder con ellos, te habla de la no preparación. Siempre parecía que Belichick, su gran némesis, llegaba mejor preparado. Pero ahora no solo eso, pareciera que el entrenador de los Cafés llegó más preparado, Stefanski, en estos últimos playoffs. Y pareciera entonces que también el entrenador Andy Reid de los Jefes llegaba mejor preparado. Para mí esos son los grandes pecados de Tomlin. No prepara, siento yo, el juego como preparan los juegos sus rivales entrenadores. Mira, los entrenadores en jefe raramente preparan un plan de juego. O sea, ellos delegan a sus coordinadores. Y aquí una de los atributos que tiene un buen entrenador en jefe es escoger a sus generales, o sea, a las gentes que van a preparar. En este caso, te digo, yo veo la tendencia de lo que pasó con Pittsburgh la temporada pasada. O sea, para mí el equipo se empezó a desmoronar en la semana 6 con la lesión de Devin Bush, y no solo la defensiva, sino también a la ofensiva. Porque si analizas los juegos y ves el porcentaje de acarreos a pases antes de que se lesionara Bush, era prácticamente el 50%. Se lesiona Bush y es cuando se cambia drásticamente, casi del 58 al 42 o por ahí, ¿no? Yo me preguntaba por qué. Y una teoría que yo tenía era que ya no sentían ellos porque antes, si salías 3 y fuera en el primer cuarto, pues despejabas y tu defensiva te iba a regresar el balón, pero sin Bush ya no estaban tan seguros que iban a recuperar el balón. Y después el equipo empezó a perder jugadores de línea. Para mí, un equipo o sea, cuando pierdes a tu línea ofensiva es cuando el equipo, para mí es la base, es la unidad más grande del equipo. La ofensiva, por 2 razones, porque ya no creo que se sentían tan confiados en la potencia de su defensiva, 1, y 2, porque ya la línea ofensiva tenías a jugadores que no eran de primer nivel. De Castro, de hecho, empezó la temporada lesionado, con una lesión en el abdomen, y no fue el mismo jugador toda la temporada. Entonces el equipo empezó a venir a menos, y cuando se lesiona Bud Dupree en la semana 12 contra Baltimore, la defensiva se desmoronó. La defensiva ya no era la defensiva que vimos en las primeras 5 semanas, quizás en las primeras 8 o 10. Y pues para mí, o sea, la parte de los coordinadores, sobre todo en el caso de la ofensiva, se hacía como mencionabas lo que Ben quería. Y para mí fue la razón por la que Fichtner terminó saliendo. En el caso de la defensiva con Butler, pues la defensiva hasta esas últimas, ese partido de playoffs, o sea, los 2 juegos contra Cleveland, pues ya no era la misma unidad de siempre, ¿no? Pero en el caso de Tomlin, pues sí, lo que ves de un entrenador en jefe son las decisiones en el partido. Es la toma de decisiones, es lo que marca la diferencia de un entrenador en jefe, más que la preparación de los planes ofensivos y defensivos. Hay entrenadores en jefe como Andy Reid y como Belichick que están mandando jugadas, pero hay otros que delegan. Y Parcells era uno de ellos. Parcells era una persona que delegaba a Bill Belichick y a Ron Erhardt, ¿no? O sea, 2 extraordinarios, ¿no? Históricos. Entonces, pues digo, tu frustración es válida, porque se han quedado a la orilla. En playoffs me ha tocado narrar varios en los cuales perdieron, como mencionabas, contra Kansas City, el del 2004, contra Nueva Inglaterra, el año de novato de Ben. Sí. Y pues, pero bueno, ahí no era Tomlin, ahí era todavía Cowher, pero en ese caso, la toma de decisiones es lo que marca la diferencia entre un entrenador y otro. En los planes de juego
él los tiene que aprobar, pero al final de cuentas, aún el mismo Andy Reid tiene coordinadores ofensivos. ¿Qué es lo que hacen? Se encargan de estructurar los planes de juego, se encargan de planear las prácticas, de planear las juntas, y a la hora del partido, Andy Reid es el que dice, esta jugada me gusta, esta no, y es el que toma las decisiones. En este caso, pues no es el estilo de Mike Tomlin, pero al final de cuentas, ya salió la generación de Coward, y sí es un equipo que sigue ganando. La temporada pasada ganaron 12 partidos. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿no? Pero fíjate qué curioso este dato. Nunca ningún entrenador de Pittsburgh había perdido un partido de playoff frente a un rival divisional. Correcto. El único que lo ha hecho es Tomlin. Ya perdió con los Cuervos, ya perdió con los Cafés, casi pierde con los Bengals. Nadie más le había pasado. Sí me parece que en playoffs nos debe mucho todavía ese compadre. Pero bueno, sigamos porque este es un tema Por ahí tenemos unas preguntas por ahí pendientes que quieren hacerte, Raúl. Carlos, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos y también al señor Raúl. Pues me da gusto saludarlo. Y mi analista favorito de ESPN. Gracias. Ahora, la pregunta. En sus transmisiones hacía en sus análisis ponía, decía los pequeños detalles. Entonces, en su opinión, ¿cuál ha sido de esos pequeños detalles a cuál puede atribuir a que los Steelers no regresen a ganar un Super Bowl? Pues mira, esa es una pregunta muy, muy complicada, no estando dentro de lo que se ve día tras día. Los pequeños detalles muchas veces es el manejo de reloj. Los pequeños detalles es muchas veces los castigos que son innecesarios. Los pequeños detalles son muchas veces no conocer a los árbitros. Te digo, la noche antes de cada juego, Bill Parcells nos daba una reseña de todos los entrenadores, de todos los árbitros que nos iban a tocar y qué castigos cobraban y qué castigos no cobraban. Los pequeños detalles muchas veces es no estar preparado o no anticipar una lesión que vaya a ocurrir y no tener una lista de jugadores que los puedan suplir. Entonces, te digo, no estando dentro del vestidor, es difícil decir, fue esta razón, fue esta otra razón. En este caso, como mencionaba Esteban, se han quedado a la orilla, pues tú podrías pensar yo por ejemplo, he visto recuerdo un partido divisional que jugaron contra Kansas City, que digo, de hecho, ese juego lo terminaron ganando, pero después perdieron, creo que fue... ¿Jacksonville? Se me escapa, pero nunca tuvieron, me acuerdo que no estaban disponibles Antonio Brown, Le'Veon Bell, o a veces hasta Ben Roethlisberger, cuando tenían a todas las Bs. En ese juego contra Kansas City creo que fue por goles de campo, ¿no? De Boswell. El pateador era Boswell. Sí, Boswell, fue un partido sí. que terminó Tuvo creo que 4 o 18-16. 5. Sí. Entonces, pero en varias ocasiones faltaron jugadores que fueron de excelente renombre, o sea, de excelente calidad. Y fueron, o sea, eliminados contra, por ejemplo, el partido contra Jacksonville, ese juego que me tocó narrar a mí también, o sea, ese juego, ahí, no sé, quizá cuestiones de reloj, cuestiones de estrategia, cuestiones porque fue un juego que iba y venía, y la defensiva, que era el punto fuerte, terminó permitiendo, no me acuerdo el resultado, aquí lo tengo en mi cuaderno porque me tocó narrarlo, pero fue un juego de muchos puntos. Con los puntos que anotó la ofensiva de Pittsburgh, pudieron haber ganado fácilmente, y ese día les quedó mal la defensiva. Así que, pues, esos son los pequeños detalles a los que me refiero. Durante un partido te los puedo mencionar. Ahorita si me dices, me tendría que
que meter a hacer un análisis a fondo, ¿no? De todo lo que ha sucedido a lo largo de las temporadas y a lo largo de los partidos en particular. O sea, si me dices por este partido, pues ya es una cosa, ya específicamente me podría poner a analizar y decirte qué es lo que llegó a fallar, si es que llegó a fallar algo. Qué gran punto el que toca Raúl, y ahorita vamos a pasar con Guillermo Palomar a la siguiente pregunta, pero sí, fíjate, curiosamente, de las 3 últimas derrotas en playoffs de Pittsburgh, son las 3 derrotas que más puntos han permitido en playoffs en su historia. Contra Cleveland rompieron récord, contra Jacksonville rompieron récord, y antes aquel campeonato contra los Patriotas, después de ganarle a Delfines y a Jefes, ese partido que dices de goles de campo, pierden el campeonato en aquel año del que no fue touchdown de Jesse James, el ala cerrada en la zona de anotación, y terminaron jugando en Nueva Inglaterra y no en Pittsburgh, y por eso creo es una de las razones también de esa derrota, pero o sea, romper récord de puntos admitidos en playoffs en partidos seguidos creo que es otro de los grandes problemas. Pero bueno, adelante, Guillermo, con tu pregunta para nuestro tremendo. No, pues buenas noches, saludos a todos. Un honor que me den la palabra, sobre todo pues estar con Raúl Alegre, ¿no? Que pues lo he seguido casi durante toda mi vida. Lo vi desde más joven. Bueno, mi pregunta, mucho gusto, Raúl, Esteban, Alejandro. Mi pregunta va encaminada pues a lo que hemos estado platicando, ¿no? Bueno, a la ofensiva de Canadá y la supuestamente buena relación que tiene ahorita Ben Roethlisberger con él. Yo pienso que pues es política, ¿no? Siento que la ofensiva va más encaminada ya a poner a Mason Rudolph. No sé si esté yo en lo correcto o qué piensas tú, Raúl. Y antes de que me contestaras, pues yo siento que ese partido de playoff contra Cleveland, Ben quiso tener demasiado el control del juego y pues obviamente desde el principio nunca lo tuvimos, ¿no? Entonces, como que también la caída de la mitad de temporada para adelante fue a causa de la necesidad de Ben Roethlisberger de no adaptarse al sistema que ya lo estaba intentando implantar Canadá. No sé si está en lo correcto. Bueno, muchas gracias. Saludos. Mira, hablábamos hace rato de lo que yo esperaba de la ofensiva de Canadá y que Esteban decía, bueno, a ver si Ben se ajusta a un nuevo coordinador ofensivo. De hecho, en el video que grabé hago específicamente ese comentario, que es una de las cosas, uno de los temas que yo me gustaría seguir. Y anticipo por la inexperiencia de la línea ofensiva que un juego de pases, por muy cortos que sean y muy rápidos que sean, sería arriesgado y comprometería la labor ofensiva del equipo. No creo que los jugadores que tienen o que se proyectan, quizá, bueno, seleccionaron a 2 novatos que igual y vienen y sorprenden, ¿no? Al que conozco un poco más es a Moore, que estuvo aquí cerca en Texas A&M, pero digo, tienes un tackle izquierdo nuevo que por lo general ha sido tackle derecho y que pues no sabes cómo va a funcionar. Por lo mismo pienso que van a correr, tienen un gran corredor en Najee Harris de Alabama y a menos, como decía Esteban, que Ben haga sus caprichos y mande a la borda las instrucciones de Matt Canada, creo que va a ser más bajo centro. Creo que Ben estuvo por lo general en shotgun el 90% o más. Creo que solamente tuvo 50 jugadas bajo centro. Creo que va a haber más jugadas bajo centro, más acarreos, más formaciones pesadas con el que yo mencionaba, Joe Hegg hace rato. Y creo que pues habrá que ver si Ben respeta esos planes ofensivos. Adelante, Adrián.
Ya vimos que estás muy bien vestido de gala hoy. He oído. Hola, Adrián. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo quisiera preguntar, digo, los Steelers han estado haciendo los últimos drafts, creo, de cierta forma, preparándonos en la defensiva más que todo, y este último draft fue muy ofensivo. ¿Qué piensas tú, Raúl, de este draft de los Steelers? Y bueno, ya has comentado algunas cosas. ¿Cómo ves este último draft de los Steelers? Y más que todo también viendo a Ben, que ya es lo último, y pues bueno, los otros quarterbacks son muy nuevos también, no sé. Mira, mi teoría siempre del draft es que es un albur. O sea, porque lo que hace un jugador en el colegial no siempre se traslada al profesional. Hay unos que claramente sabes que tienen un gran talento y creo que Najee Harris es uno de ellos. Pero, o sea, Freiermuth tuvo lesiones, jugó 4 juegos la temporada pasada, tuvo una temporada hace 2 años productiva. ¿Cómo va a funcionar? Como dicen aquí, su posición es tan buena como la mía. Es muy difícil extrapolar lo que pasa en el colegial al profesional. Fueron más por posición porque en realidad tenían más carencias en del lado ofensivo, sobre todo en la línea. Para mí, la clave de la temporada reside en la línea ofensiva. Si la línea ofensiva llega a madurar, si la línea ofensiva puede por lo menos ser consistente, no dominadora, consistente, creo que no van a ser una línea ofensiva que haga muchos ajustes, muchas llamadas, sino que va a ser muy básica, una ofensiva que no creo que haga mucho bloqueo en zona, que requiere decisiones sobre la marcha, porque pues muchas veces tienes que bloquear a un espacio, no tanto a un oponente. Creo que van a ser una línea ofensiva que va a ir más sobre los jugadores. Y el resto de los, te digo, tienes a profundidad. Ellos, el draft de Pittsburgh, con la excepción de Harris y de Freiermuth, es un draft de profundidad y de equipos especiales. ¿Cómo van a funcionar esos jugadores? Te digo, para mí es fuera de los 2 primeros que han demostrado, es complicado decir, pero la gran mayoría de los, y aquí los tengo, pues son jugadores que van a jugar equipos especiales y van a ser suplentes, van a ser de profundidad. Entonces, si la defensiva puede repuntar, falta ver qué tanto tiene de Highsmith, por ejemplo, que entra en lugar de Bud Dupree. O sea, cómo va a jugar. Mucha gente se acuerda de los últimos años de Bud Dupree, pero no de los primeros, porque no fue hasta su 4º año cuando empezó a jugar. Todos decían que era, como el término que usan aquí, un bust, era un jugador que no, pero el 4º año y de ahí para adelante ya empezó a tomar un nivel que pues le valió ese contrato que le dio Tennessee, a pesar de que viene de una lesión muy seria. Highsmith, luego tienen también al que va a entrar en lugar de Mike Hilton, posiblemente sea Justin Lane, aquí de los que, o sea, Cam Sutton, que ha sido más bien jugador de nickel. Si la defensiva los respalda y la ofensiva puede establecer cierto control en el ataque terrestre y algo de balance, el equipo puede ser competitivo. Fíjate que le tengo esperanza al centro que elegimos en 3ª ronda, al de Illinois, del que se hablan buenas cosas. Se hablaba de un centro más alto en el draft, pero ojalá y pueda funcionar también 3ª ronda. Y Buddy Johnson al lado de Devin Bush, que tú lo dijiste hace rato, Raúl, qué importante se ha convertido el linebacker central para, en este caso, los Steelers. Vince Williams ya está viejillo, Buddy Johnson ojalá sea el recambio, Robert Spillane no deja de ser un jugador suplente, y pues cuando mencionabas lo de la lesión de Devin Bush, inevitablemente recordé lo de Ryan Shazier, cuando también se viene abajo esa defensiva. Yo estuve narrando me tocó narrar ese partido y de veras que
Esa era mi peor pesadilla. A mí me tocó un compañero mío de los Jets, bueno, ya no estaba yo con los Jets, pero que quedó paralizado y esas son cosas que siempre como jugadores las tomas en cuenta, ¿no? Pero... Fíjate que tenemos un par de preguntas más. Aquí hay una que si quieres te leemos directamente. Dice, yo considero que Ben no ha tenido ese control sobre el juego como se ha dicho y creo que se notaba en los juegos en donde los pases cortos eran prácticamente el plan de juego y Ben después hacía los ajustes y lanzaba el ovoide de más distancia. Dicho esto, ¿consideras, Raúl, que el brazo de Ben realmente se ha deteriorado tanto como se ha criticado en los analistas de Estados Unidos? Yo pienso que es similar a lo que vimos con Philip Rivers. O sea, Philip Rivers cuando le dieron un buen equipo a su alrededor, fue funcional. Fue un quarterback que te va a tomar buenas decisiones, es un quarterback que va a leer bien las defensivas y que va a completar la mayoría de sus pases. Va a completar pases como... Yo no pienso que el brazo de Ben Roethlisberger sea el mismo que tenía del 2004, no sé, al 2012, pero tampoco pienso que sea un brazo como el de Alex Smith, por ejemplo, que nunca tuvo gran brazo. Pienso que todavía puede completar pases profundos y, por ejemplo, el partido contra Indianapolis tuvo varios pases de touchdown largos y siempre y cuando tenga la protección para lanzar con técnica. Yo te diré que el brazo no es el que fue, pero o sea, tiene lo suficiente para prácticamente completar el 90% de las jugadas ofensivas. Y es curioso, Raúl, ahorita que mencionabas un poco sobre la técnica, la temporada pasada vimos que su técnica mejoró y es mucho más rápido en el lanzamiento del ovoide. El año pasado era rapidísimo. Sí, o sea, el año pasado, por eso te digo, tiene la capacidad de diagnosticar defensivas. Si ven hacia el final, cuando ya de plano abandonaron el ataque terrestre y ven cómo le juegan las defensivas rivales, ya se olvidan de la cuestión de los pases profundos. Y los pases profundos no era tanto por el brazo, sino era por la protección. O sea, para lanzar un pase profundo necesitas más protección porque la ruta tiene que desarrollarse. No es tanto el que tengas, y si no tienes tiempo para desarrollar la ruta, entonces no vas a poder lanzar profundo. Y las defensivas les jugaban aglomerando la línea. Había, no sé, si ven el juego de Cincinnati del lunes por la noche, o sea, había 8 prácticamente en cada jugada, si no en la línea, a 3, 4 metros de la línea. Entonces, pienso que su brazo es más que suficiente. Sí, como Fernanda quiere hacer una pregunta porque yo veo la mano ahí en... A ver, Fernanda. Ahorita, Ay, perdón. Buenas noches, otra vez yo. Quería preguntarle si usted considera que sea más pesada la presión en la posición como pateador que en las demás posiciones. ¿Considera usted que le ponen como más presión o que es más estresante cuando a la hora de hacer puntos? Mira, la situación de los pateadores es que tienes que entrar y eres tú o nada, o sea, sobre todo al final del partido. Si fallas, pierdes, si metes, ganas, o sea, y para mí, yo siempre lo he dicho y quizá porque estoy un poquito influenciado de haber sido pateador, pero nadie tiene, en todos los deportes, y podemos hablar, nadie tiene más presión, por ejemplo, que la que tuvo Scott Norwood en el Super Bowl contra nosotros. Porque en golf, a lo mejor, o sea, es un deporte individual. Tienes un pot para ganar o perder el Masters, ¿no? Pero pierdes tú. Sí, correcto. Acá pierde todo el equipo y pierde toda tu afición. Tienes la responsabilidad de toda la organización y de todos los aficionados. En ese momento, los reto a que me digan qué deporte tiene más presión que la que tiene un pateador para ganar un Super Bowl o perderlo. No hay. Entonces tú tienes que aprender a manejar esa presión. Y hay maneras de manejar esa presión. Y hay unos que pueden y hay otros que no.
Y cómo se maneja la presión depende mucho de, alguien hablaba de rutinas. Para mí eso es, o sea, obviamente tienes que estar preparado, tienes que visualizar, pero a mí un consejo que me dieron para manejar la presión y que me ha servido de maravilla en todo es tener una rutina, hacer que un punto extra se parezca a un gol de campo para ganar el partido. Entonces tú haz tu rutina exactamente igual antes de entrar al juego para un punto extra que para un gol de campo para decidir el partido. Trata de autoengañarte de que es lo mismo. Y sí funciona. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Gracias. Lo voy a leer tal cual. ¿Qué tantas posibilidades tiene Mason de tomar las riendas del equipo, pensando precisamente en el tipo de ofensiva que va a manejar con Canadá? A mí me tocó ver jugar a Mason en Oklahoma State, los 4 años que jugó, y estuve de cerca porque mi hijo fue a Oklahoma State y me tocó ir al estadio varias veces, y era un quarterback que para mí no ha cumplido con las expectativas que yo tenía de él. O sea, lo que hizo en el colegial, los pases que tiraba, la potencia, aún tiene más movilidad de lo que piensas. Para mí, él es un quarterback que puede dar mucho más de lo que ha dado. Creo que esa temporada en que Ben se lesiona contra Seattle cuando tiene el problema del codo, entra Mason Rudolph y empiezan a jugar mejor, empieza titubeante, pero estuvieron, creo que contra San Francisco, si mal no recuerdo, y tenía el juego en la mano y un balón suelto. Y luego después perdieron contra, creo que fue Baltimore, por otro balón suelto. Y luego tuvo la conmoción que le da Earl Thomas precisamente en ese juego de Baltimore, pero para entonces empezaba a mejorar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tuvo esa conmoción y fue otro jugador completamente diferente y desde entonces pues prácticamente no ha visto acción. Yo espero ver al Mason Rudolph que vi jugar en el colegial 4 años y que nos dio muchos dolores de cabeza a mis cuernos largos de Texas. ¿Tú crees que realmente sea el futuro de los Steelers? Este año tiene mucha competencia como segundo quarterback. Mira, yo no descarto a Dwayne Haskins todavía, porque esta es una cuestión de madurez. Mira, Dwayne Haskins sigue el patrón de muchos quarterbacks de los que llegaron este año, de aquellos que jugaron un año que fue espectacular, pero que tienen una tremenda inmadurez, que salieron antes de tiempo del colegial. Para mí ese es el gran error que cometen todos los quarterbacks jóvenes, es de pensar que ya están listos para la NFL. La NFL es un monstruo que si no estás preparado te va a destruir. Y Dwayne Haskins llegó a Washington pensando que era la última cerveza del estadio y no entrenaba, no se preparaba, no era maduro. Me recuerda mucho a Vince Young, que yo vi jugar en la Universidad de Texas, el mismo caso. Y cuando te dan un taco de humildad que le sirvieron ahí en Washington al despedirlo, cuando ya te das cuenta que ya no tienes trabajo y que no hubo así gran interés por él y le dieron un puesto de suplente en Pittsburgh, para mí creo que le va a ayudar el haber estado con Ben Roethlisberger de suplente, de conocer, porque lo más difícil de un jugador de colegial al profesional es aprender a ser profesional. No sabes ser profesional. En el colegial entrenas 20 horas a la semana. Acá, esas 20 horas te las gastas en 3 días. Y sí, y si no es que más. Y muchas veces no sabes cómo manejar la presión, no sabes cómo manejar el estar 8 o 10 horas diarias metido en eso. Y las exigencias que tienen los entrenadores, porque en el colegial, si te va mal, pues te mandan a la banca, no te van a quitar la beca. En el colegial, digo, en el profesional, vas para tu casa. Entonces, te digo, Dwayne Haskins, para mí, yo le prestaría atención a ver cómo desarrolla.
Pues sí, Algo está tiene que haciendo tener Exacto. algo tiene que tener el chavo para haber sido una primera ronda de No, selección. talento lo tiene, pero el talento no es suficiente en la NFL. Sí, le falta yo creo que madurez, ¿no? Sí. Como bien comentas. Y bueno, abajo también tenemos otro que ya viene maduro, ¿no? Que es Dobbs, ¿no? Que también puede ser ahí una Sí. segunda o tercera opción, ¿no? Ujú. Ok, pues si quieren, tomamos un par de preguntas más. Si les parece a alguien que no haya preguntado, si pueden. Jerónimo Jerónimo, ¿tú por ahí tenías algunas preguntas? no se ha animado a preguntar. Sí, yo tengo aquí otra. Una la leyeron y aquí tengo otra. Raúl, qué gusto saludarte y mi pregunta es alrededor precisamente de la línea ofensiva. Y es que viendo toda la temporada pasada, evaluando a Kevin Dodson, que viene siendo una cuarta ronda, pero que tiene más participación de la que se espera, porque como bien mencionaste, Dodson, De Castro llega lesionado El al año inicio de pasado. la temporada, Wisniewski se lesiona en ese primer partido también con... Banner. ¿Qué pasó? Creo que se nos cayó por ahí. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Ahorita lo retomamos. Pude regresar, lo Ahí siento. está ya, aquí está ya. Bueno, Wisniewski también se lesiona en ese primer partido y tienen que echar mano de Kevin Dodson, que en prácticamente su primera jugada hace un bloqueo limpio para Big Ben para lanzar un pase de anotación con Juju Smith-Schuster y prácticamente esa es la historia del resto de la temporada. Entra por De Castro, insisto, por Wisniewski y luego por el otro lado por Matt Feiler. ¿Cómo evalúas esa temporada? Y te pregunto si crees que realmente Kevin Dodson pueda ser el futuro en esa posición de guardia izquierdo para los Steelers. Pues no hay mucho material de qué evaluar. Yo pienso que potencial lo tiene, como lo tiene. A mí, Banner me había entusiasmado porque había tenido oportunidades en otros equipos. Creo que él llegó por 2017 y digo, tiene esa lesión en la rodilla. Dodson tuvo 4 juegos. Si se analiza sus juegos, pues tiene jugadas buenas, jugadas malas. La clave va a ser cómo los va a desarrollar Adrian Clem. Adrian Clem fue jugador en Nueva Inglaterra, estuvo creo que 4 años ahí, le tocaron los 3 primeros campeonatos, después pasó, no me acuerdo a qué otro equipo, y dependerá mucho de cómo los integre. Hasenauer y él, hasta el centro y guardia izquierdo, tienes a 2 jugadores con 4 titularidades cada uno, o sea que es en realidad para mí la historia a seguir. No te puedo decir ahorita que si Hasenauer y Dodson van a funcionar. O Corafor de tackle izquierdo. O sea, aquí vi una pregunta en el chat, la estaba revisando, acerca de Alejandro Villanueva. Pues yo les pregunto a ustedes, o sea, firmó por $1.5 millones en Baltimore, no fue por cuestiones de salario. Creo que le pudieron haber hecho la misma oferta y asumo que él hubiera regresado, pero pues igual y le hicieron la oferta y no sabemos y digo, igual ustedes que tienen espías ahí en las instalaciones del equipo y se enteran de más cosas que ellos saben, detalles que yo no sé, pero por lo que yo tengo entendido, la situación de Villanueva era, o sea, pudo haber regresado y él no era, o sea, que fue Pro Bowl un par de veces, era un tackle sólido, el mejor de la NFL no, mejor que Okorafor posiblemente. Entonces, te digo, Dodson podrá jugar, pues en base a lo que hemos visto, hay jugadas buenas y hay jugadas malas. O sea, hay jugadas mejores que otras. ¿Cómo los va a integrar Adrian Clem? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar todos probablemente en el mes de septiembre. Pero sí pienso, y aquí yo, que va a ser más énfasis en jugadas menos complicadas de línea ofensiva, jugadas más básicas, bloqueos más básicos, más juego de poder, algo que lo tienen que hacer más por necesidad que
que por decisión estratégica. Fíjate que en el training camp hemos visto mucho ya jet sweeps, los clásicos y estas formaciones que suelta Matt Canada desde que estaba en Pittsburgh y luego en Maryland. Yo creo que eso lo va a empezar a implementar sobre todo entre Claypool, Deontay Johnson y la movilidad que pueda tener ahí. Que sí creo que lo de Villanueva ya era evidente, ya venía jugando muy mal, no había ya prácticamente jugada en donde no lo rebasaran, no lo pasaran, y Okorafor, mientras entró por Banner algunos partidos, bastantes diría yo, en el tackle derecho, pudo hacer un buen trabajo, y creo que en el centro no va a acabar siendo JC Hassenauer. Yo creo que el titular... No lo sé, yo creo que de entrada va a ser BJ Finney, que es el que en algún momento tuvieron como móvil, se va a Cincinnati, regresa para esta agencia libre, que creo que conoce más a Roethlisberger que el propio Hassenauer. Yo creo que va a ser entre ellos dos y Hassenauer va a acabar un poco como depth en guardia. Esa es la teoría que tengo con la línea ofensiva. Jugó como guardia algunos partidos. De hecho, el partido ese contra Cincinnati, él jugó de guardia izquierdo. Y pues puede suceder muchas cosas, o sea, todavía falta la pretemporada y en este momento la información disponible es que para mí es el detalle a seguir con este equipo y la clave de si pueden competir o no pueden competir para un puesto de playoff. De acuerdísimo. Totalmente también. Pues una más si quieren para la de la despedida. ¿Quién se anima? La caminera. Y Gina, por ahí tenías una pregunta, si no me equivoco. No, al parecer Nelson. Creo que tu pregunta es muy personal, ¿no, Nelson? Bueno. Escuchamos, Nelson. Ajá. No, pues ahí está, ya te vemos, Nelson. ¿Sí la hago o no la hago? Sí, adelante. Pues. Es la que está en el chat. Nadie nos está escuchando. Lo peor que puede pasar es que no te conteste, mi Nelson. Es correcto. Eso sí. La que está en el chat, ya. No, es una nueva, señor Raúl. Quisiera saber cuándo va a regresar a ESPN, si hay la posibilidad. Es la que está en el chat, es la que había visto. Mira, en este momento, Richard Sherman y yo tenemos algo en común. Somos agentes libres. Okay. Y en el caso también me comparo con Julio Jones porque, pues, no sé, depende de la oferta, ¿no? Entonces, en este momento veo más probable que no, que vuelvan a narrar partidos donde no queda claro todavía. Bien, pues ojalá pronto en algún lugar. Por ahí, Claudia, ojalá pronto. Extrañamos esas narraciones. Gracias. Por ahí Claudia nos hace una pregunta, Raúl, ¿tu pronóstico para esta temporada de los Steelers? Pues mira, en la evaluación que he hecho hasta el momento, y falta mucho, es muy difícil pronosticar en el mes de junio. O sea, sin ver lo que pasa en pretemporada, ver los jugadores jóvenes que a veces llegan y sorprenden. Yo, honestamente, y espero que no me lo tomen mal, no veo a Pittsburgh en playoff este año. O sea, los veo como el tercer equipo de la división, como el octavo, noveno de la conferencia. Wow, tan abajo. Sí, o sea, te digo, viendo equipos o como se han integrado, o sea, la comparación a ustedes, mi pregunta para ¿ustedes ven a Pittsburgh más fuerte en 2021 que en 2020? Te voy a dar mi punto de vista. No, como tú bien comentas, no es posible ahorita hablar de qué tan fuerte porque no los hemos visto ni entrenar, es muy difícil. Pero después de tantos años de ser fanático de los Steelers, siempre escucho el mismo comentario. Van a estar en segundo, tercero, y la verdad es que lo sorprendente de este equipo, y ustedes me dirán si miento o no, es que siempre está peleando en los primeros lugares. Así sea una mala temporada, ahí está. Y es un poquito lo que platicábamos del récord de Tomlin, ¿no? Pues sí, un 18 ganados, pues sí, está muy bien todos los años que tiene de temporadas exitosas y adelante, ¿no? Y en esas temporadas exitosas también se le ha pronosticado que va a tener temporadas perdedoras. Y el equipo sorprende.
Entonces, yo esperaría que este 2021 me volvieran a sorprender, aunque me angustien todos los partidos. Sí. Pues en el video que grabé, perdón, y que subió hoy, lo subió Paco, nuestro moderador, o sea, un equipo con buena defensiva siempre va a ser competitivo. Esa es mi conclusión. Pero tienes que tener ayuda de tu ofensiva. Y yo siempre empiezo un análisis de un equipo con la línea ofensiva. Siempre, cualquiera que sea. Y en este momento hay mucha incertidumbre, hay mucha inexperiencia. Y con base en esos datos, no lo veo. O sea, podría quedar bien con ustedes, pero no vamos a volver a tener, si no soy sincero con ustedes, pues voy a perder credibilidad y falta ver todavía, bueno, aparte el calendario que tienen, o sea, son 9 juegos contra equipos que tienen 11 victorias o más, o sea, ahora Sí, está complicado. es lo que hicieron el año pasado y hay muchos equipos que cambian drásticamente de un año para otro, pero yo viendo todos o sea, entraron a la agencia libre con prácticamente cero capital, o sea, no pudieron retener a Bud Dupree. Alex Highsmith toma su lugar. Pues para mí, igual y Highsmith se convierte en otro Dupree dentro de un año, ¿no? Pero lo que yo vi el año pasado no es el nivel de Dupree. O sea, tienes una línea ofensiva que pues prácticamente de los que cerraron la temporada, el único que regresa en la misma posición es De Castro. Okorafor está del otro lado. Entonces, todo lo demás es prácticamente, son los mismos jugadores en las mismas posiciones, con excepción de Mike Hilton, que también salió a Cincinnati. Así que, pues yo veo el equipo dando un paso atrás, no un paso hacia adelante. Cuando los equipos de la división, Cleveland principalmente, Cleveland reforzó su defensiva tremendamente. Y Baltimore se ha reforzado también, o sea, tienen que reemplazar a jugadores como Matt Judon, como Ngakoue, aunque Ngakoue no hizo mucho con ellos, pero tienen, o sea, han llevado jugadores que, o sea, que pudieran terminar siendo importantes. Y luego te pones a ver los otros equipos de la conferencia. Si Pittsburgh jugara en la división sur, pienso que la ganaría, pero no juega ahí. O sea, ahí uno de esos 4 equipos va a calificar. Y luego tienes la división oeste, o sea, Kansas City. Para mí los cargadores, los Chargers van a ser un equipazo este año. Pienso que entonces ya vas juntando los equipos. Y luego tienes acá en la división este a Buffalo. Buffalo está igual o mejor que el año pasado. Nueva Inglaterra es drásticamente superior al año pasado. Entonces se te están acabando las posiciones en la postemporada. Y quizás sea un año de transición y ya lo tuvieron el 2019, o sea, por cuestiones de lesiones y lo que quieras, pero este es el verdadero año de transición porque hay una renovación total, sobre todo, te digo, en el aspecto ofensivo con McDonald se retiró y tienes a Freiermuth, tienes a Najee Harris en lugar de Connor. O sea, tienes una renovación importante y tienes a unos jugadores de línea ofensiva novatos que muchas veces, que no porque hayan sido seleccionados en tercera, cuarta ronda, quiere decir que no vayan a funcionar, pero no sabemos. Entonces, por eso te digo, la respuesta honesta es que no los veo en postemporada. Pero te digo, un equipo con buena defensiva, pienso que la defensiva va a volver a ser buena, siempre está en la pelea. Y como bien comentas, es un año de transición. Hace 2 años, como bien lo comentaste, también fue de transición, pero fue a la defensiva. En ese año pues, se reforzó más la defensiva y yo creo que este año, pues sí, vamos a enfocarnos más a la ofensiva. Y no sé qué piensan ustedes, pero pues yo sí
sí me gustaría verlos otra vez sorprenderme, ¿no? No sería la primera vez que sus pronósticos no son tan favorables y de repente dan una sorpresa, ¿no? Pues, señor, les agradezco mucho que me hayan No, a ti, Raúl. acompañado. Le digo, empecé esta plataforma, voy a estar sacando programas de NFL, por lo general van a salir los miércoles, junto con Roberto Abramowitz, Javier Trajogaray, más adelante Georgina Ruiz Sandoval. Vamos a tener más sesiones de este tipo, sobre todo cuando empiece la temporada. Ahí van a tener videos de análisis y van a tener notas, y espero que le den una oportunidad a esta plataforma. Es una plataforma de suscripción, pero espero que piensen que vale la pena. Es como si me invitaran un café. No, Raúl, y vas a ver que sí, de entrada nosotros te agradecemos el espacio que nos has dado, es muy importante, el platicar contigo, eso fue muy, muy importante y nos da mucho idea de tu visión y cuenta con nosotros para la plataforma, ¿no? Por ahí estaremos visitando y registrándonos. Gracias, gracias. Y como les digo, el nombre de especialistas es no por los comentaristas, es por los aficionados. Ya me lo demostraron ustedes. Te digo, yo no me acuerdo lo que pasó con Pittsburgh en la temporada 2016 y ustedes sí, ¿no? Te digo, yo voy equipo por equipo, semana tras semana, pero ustedes están 100% dedicados a ese equipo, por eso es lo que los hace a ustedes los especialistas. Muchas gracias, Raúl.